Muy buenos días a todos ustedes que están mirando este video. Vamos a hablar de función cuadrática. Vamos a hacer una introducción hoy en este video. Va a ser cortito. Vamos a hablar de algunos elementos básicos que tienen que ver con la función cuadrática o las ecuaciones cuadráticas. Y después a lo largo de sucesivos videos vamos a ir hablando más en detalle de varias cositas muy interesantes que les voy a ir contando. Entonces, bueno, vamos a mostrar entonces lo primero que vamos a ver. ¿Qué es lo que yo pretendo con esta serie de videos? Que es que al finalizar todo este ciclo de videos, esta clase, si se quiere, partida en varios segmentos, ¿qué quiero que quede de la función cuadrática? Bueno, reconocer una función cuadrática a partir de su fórmula, eso va a ser muy importante, porque es el mero comienzo, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Interpretar su gráfico como una parábola, vamos a explicar lo que es una parábola, ¿sí? Un tipo de curva. Vamos a identificar ciertos elementos y características como por ejemplo la concavidad, el vértice, el eje de simetría y las raíces, ¿sí? Vamos a calcular raíces de las parábolas y de las curvas y de las funciones con la formulita de Bhaskara, que es una que ya ustedes seguramente conocen o habrán escuchado nombrar, quizás no con ese nombre, y con un método muy interesante que también vale presentar, que se llama Poisson-Law. Sí, que es algo que no se suele dar, pero que a mí me interesa mucho que ustedes puedan ver para mostrar un poco de alternativas, ¿no? Para que no siempre dar lo mismo, ¿no? Interpretar lo que se llama discriminante, ¿sí? Que es un número que nos va a permitir decidir ciertas cosas, ¿no? Anticiparnos a lo que vendrá, ¿no? Escribir una forma factorizada cuando sea posible, porque no siempre va a poderse hacer, y determinar conjuntos de positividad y negatividad. Si bien, y puedo, bueno, justificar procedimientos y verificar resultados. Eso va a ser como una, quiero decir, una habilidad que tenemos que ir trabajando a lo largo de cualquier tema de matemática que veamos, ¿sí? Es muy importante. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos. Ahora bien, aclaro, esto, por lo menos en esta serie de videos, no va a ser un curso completo. Van a faltar algunas cosas. Yo cuando termine de subir los videos, voy a aclarar qué es lo que falta. Generalmente se suele dar, por ejemplo, forma canónica, ¿no? Ya vamos a ir aclarando algunas cuestiones que tienen que ver con estudio de funciones y demás. Pero bueno, esto pretende ser una aproximación a ciertos temas. Ya habrá tiempo de completar la información, ¿sí? Bien, en principio, una función cuadrática es una función que puede escribirse de la siguiente manera. Veamos, f de x, ¿sí? Igual a por x cuadrado, ¿sí? Más b por x más c, siendo a, b y c números, con la salvedad de que a tiene que ser distinto de cero, ¿sí? El término que define la función cuadrática es el término con x al cuadrado. En este caso general, es la a por x cuadrado, ¿sí? Si a llega a desaparecer, si a es cero, desaparece el término cuadrático, porque 0 por x cuadrado es cero. Por lo tanto, me quedan solamente estos dos términos. Y esto no es una función cuadrática, porque ustedes seguramente ya la reconocerán, se trata de una función lineal, ¿sí? Entonces, necesitamos sí o sí que a sea distinto de cero. Después, a, b y c puede ser cualquier número real. No hay ningún problema. Por supuesto, me estoy refiriendo a funciones reales, ¿sí? A funciones que graficamos en el plano x, y, ¿sí? En el plano cartesiano. Nuevamente, esto es una introducción. Para cuestiones más avanzadas como números complejos, como coeficientes complejos, ya habrá tiempo de hacer videos más adelante y por supuesto los espero a que los puedan ver cuando los suba, ¿sí? Bien, vamos a hacer empezamos con un mini ejercicio. Van a ustedes poder decidir cuáles son funciones cuadráticas de las que están acá.
¿sí? Yo las voy a dejar acá, las voy a dejar un ratito, ustedes pausen el video, ¿sí? Y cuando terminamos, cuando ustedes terminen, yo voy a dar las respuestas. Así que es el momento ahora de pausar el video. Bien, ahora vamos a seguir. Las funciones que sí son cuadráticas son la función f, porque aparece perfectamente claro 3 por x al cuadrado, menos 2x más 1, ¿sí? La g no es, ¿sí? Porque no tiene la x al cuadrado. La h sí, efectivamente, tiene una x al cuadrado. Si bien no tiene el término lineal, no pasa nada. Es una función cuadrática. Bien, acá tenemos p de x no es una función cuadrática porque fíjense que el cuadrado no está. Hay un cubo y hay un término lineal, no hay cuadrada, por lo tanto no es cuadrática. Aunque cabe destacar que si lo hubiera, si tuviéramos x al cubo menos x al cuadrado más x, esto no sería cuadrática porque la potencia más alta que tiene que aparecer para que la función sea cuadrática es el 2. Ahí, si no, como aparece el 3 como potencia más alta, no es una función cuadrática, es una función cúbica, pero no es cuadrática. Bien, la q es una función cuadrática, aparece, si bien no tiene más nada, aparece un x al cuadrado. La función r, 4, no es cuadrática, porque no tiene un x al cuadrado, entonces no lo es. La función s, sí, es una función cuadrática. Aparece una x menos 2 elevado al cuadrado. Si yo desarrollo este producto de paréntesis, porque esto es x menos 2 por x menos 2, o sea, esa es la definición de cuadrado, ¿no? Multiplicar algo por sí mismo, dos veces, ¿no? Yo lo desarrollo, me va a aparecer una x al cuadrado. Y por último, la función t es también una función cuadrática. Porque cuando yo desarrolle la distributiva, ¿sí? X por X va a ser el término de mayor grado de potencia más alta. X por X es X al cuadrado. Ojo con esto, atención, a veces la función cuadrática no aparece directamente en la forma que conocemos, pero sí se puede desarrollar, como es el caso de las funciones s y t. Bien, sigamos avanzando. Una función cuadrática puede aparecer de distintas maneras. Tenemos tres formas distintas de presentar una función cuadrática. La primera es la forma polinómica, la que ya conocemos. Muestra claramente los números a, b y c, que son los coeficientes, ¿sí?, de la formulita. Acuérdense que esto viene de polinomios. Los números que acompañan a la variable o a las variables se llaman coeficientes, ¿sí? Tenemos el coeficiente cuadrático, la a, el coeficiente lineal, la b, y el coeficiente independiente o término independiente, la c. Bien. Después tenemos la forma canónica, de la que no me voy a detener mucho en esta serie de videos, al menos no por ahora. Podemos hacer una ampliación sobre específicamente la forma canónica. Comparte la A. Fíjense que todas las fórmulas tienen la A. Mira, acá aparece, acá aparece, acá aparece. Es muy importante la A, porque ya lo vamos a ver exactamente qué significa esa A, qué es lo que hace en la función cuadrática, ¿sí? Y dice, bueno, tenemos A multiplicando un paréntesis, que está elevado al cuadrado, dice x menos x sub b. Mirá, acá tenemos x subíndice b corta más y subíndice b corta. ¿Qué es esto? Bien, muestra claramente un punto llamado vértice de coordenadas xb y b. Estos dos valores son las coordenadas de un punto que tiene nombre, se llama vértice, ¿sí?, que lo vamos a encontrar como parte constitutiva de las parábolas, ¿sí?, o de las curvas, que son las modeladas por las funciones cuadráticas, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo más adelante, en el video y en los próximos videos. Una que sí nos interesa mucho es la forma factorizada. Nuevamente aparece la A
Y aquí aparece, fíjate, x menos x1, x menos x2. Muestra claramente las raíces. ¿Quiénes son las raíces? Otros puntos notables, puntos importantes de la curva, de la parábola, ¿sí? ¿Qué son los puntos? x1, 0, x2, 0. Son aquellos valores, las raíces, son aquellos valores que la función, son aquellos valores que hacen que la función valga 0. ¿Sí? Si yo especializo la función, sea cual sean sus formas, no pasa nada. Acá se ven claramente. Suponemos que hacemos que x valga x sub 1. Entonces f de x sub 1 va a ser x sub 1 menos x1. Entonces ya eso da 0. ¿Sí? Son las raíces. Pero eso lo vamos a ahondar más adelante. No siempre tenemos disponibles las tres formas desde el comienzo. En general, en estos videos yo voy a partir siempre de una forma polinómica o bien de una forma factorizada. No voy a tratar la cuestión de pasajes entre una forma y la otra de manera algebraica. ¿Sí? Eso no me lo voy a dedicar en el video. Lo voy a hacer más adelante con otros videos. Pero porque me quiero ir a lo más básico, lo más sencillo. ¿Sí? No quiero enredarnos tanto en manipulación algebraica, cálculo. ¿Sí? Prefiero ir al concepto. Bien, vamos a hablar de la parte gráfica. ¿Sí? El gráfico de una función cuadrática es una parábola. ¿Se acuerdan de función lineal? Donde el gráfico era una recta. Bueno, acá tenemos otro tipo de curva. Se llama parábola. Y acá la mostramos. ¿Sí? Este es un ejemplo de parábola. Acá está la parábola modelada por la curva. ¿Sí? Y tenemos acá este puntito marcado que es el vértice. Fíjense que es el punto más bajo de la curva. El punto que está más abajito, eh, más atrás en el eje Y. ¿Sí? Eso va a ser importante. El vértice es importante. También le vamos a prestar atención a estos puntos de acá, que son los puntos de corte con el eje X, ¿sí? Que son las raíces. Bien, vamos a hacer todo paso a paso. Bien, la parábola puede cortar al eje X, tocarlo una sola vez o no tocarlo. Eso lo vamos a... esas son las raíces, ¿sí? Lo vamos a tratar en los próximos videos. Bien, vamos a hablar de la concavidad. Eso sí puedo mostrarlo ahora, en este primer video. Tiene que ver con el signo del coeficiente A. ¿Sí? Fíjense, si la parábola tiene esta formita, significa que el número de A, ¿sí? El valor de A es un número positivo, mayor que 0. La parábola abre hacia arriba, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Está hacia los valores positivos del eje Y, ¿sí? Y también puede pasar que la A sea negativa, ¿sí? En este caso, la parábola es hacia abajo, ¿sí? Puede estar así o dada vuelta así. Generalmente, ¿qué hacemos los profes? Decimos que si la parábola está contenta porque parece una sonrisa, la A es positiva. Y si la parábola está triste porque parece una mueca de llanto, es la A negativa, la concavidad, ¿sí? El signo de A, ¿sí? Es lo que llamamos concavidad, positiva o negativa. Y su valor es la A. El signo del coeficiente A no dice dónde está la parábola, sino hacia dónde abre, arriba o abajo. ¿Dónde está? Ah, eso lo van a decir los otros puntos. Eso lo van a decir los otros puntos importantes. Bien, perfecto. Y también tenemos que aclarar que la apertura de la parábola, es decir, qué tan plana o qué tan picada está, va a depender del valor absoluto de A. Si el valor absoluto es mayor, la curva cambia más rápido, con lo cual la curva va a estar más cerrada, ¿sí?
Si el valor absoluto, en cambio, se hace menor, no importa si es positivo o negativo, si va a abrir así, ¿no? Va a ser más plana así, o más picada así, o así como está en el dibujo, si para abajo o para arriba, positivo o negativa, triste o contenta, es lo mismo. Lo que importa ahora es el valor absoluto, ¿sí? Si está más, el valor absoluto es menor, ¿sí? Más cercano a cero, la parábola está más plana, más abierta. Y si el valor absoluto es mayor, está la parábola más cerrada. Vamos a culminar esta primera parte de la serie de videos con lo que vamos a ir viendo, que son los elementos principales de una parábola. Acá yo tengo una parábola dibujada, ¿sí? En un sistema de ejes, como podrán ver, ¿sí? Y tenemos marcado el vértice, ¿sí? Acá tenemos que el vértice es el punto más bajo o el más alto. En el caso de las parábolas tristes, ¿sí? Las concavidades negativas, el vértice es el punto que está más alto en la parábola. Por el vértice, en forma vertical, aparece una cosa que se llama eje de simetría. Acá está marcado con línea punteada porque no pertenece a la curva. Ojo, Ojo con eso, con dibujar el eje de simetría en un ejercicio, dibujarlo con una línea llena, igual que la curva. Ojo, ojo con eso, porque no pertenece a la curva, no pertenece a la función. Es solamente un elemento de la curva, no de la función, ¿sí? Es una característica de la curva, la existencia de este eje de simetría. Es una recta vertical que parte la parábola en dos mitades iguales. Se produce una simetría axial, es decir, como si yo tuviera un espejo, ¿sí? La parábola es espejada. Lo que ocurre a la izquierda ocurrirá también a la derecha, en espejo, ¿sí? Ustedes pueden recordar y si no experimentar, hacer un dibujo con tinta, ¿sí? Generalmente cuando éramos chicos, en mi generación lo hacíamos con tinta china, ¿sí? Hacíamos un dibujo y doblábamos la hoja a la mitad. Y la superponíamos, el dibujo superpuesto del otro lado. Cuando abríamos nos quedaba la hoja partida a la mitad y el dibujo en forma espejada del otro lado, marcado por la impresión de la tinta todavía húmeda, ¿sí? Acá es lo mismo, es como si el eje de simetría fuera el doblez de la hoja, ¿sí? Uno dibuja una parte y por el doblez le queda marcado la otra parte. Bien, acá tenemos dos puntos marcados sobre el eje X, que son las raíces, raíz y raíz, ¿sí? Son los puntos donde el gráfico corta o toca el eje X. A veces corta, a veces simplemente toca y rebota. Eso lo vamos a charlar más adelante. Y también, así como en las funciones lineales tenemos la ordenada al origen, ¿sí? Las parábolas también tienen ordenada al origen, que es el valor de f de 0, ¿sí? Cuando x vale 0, ¿sí? Vemos que la curva tiene un valor que está marcado por el valor de C. ¿Se acuerdan que era C? A, B y C. El coeficiente independiente, el término independiente de la forma polinómica. Bien, hasta acá los elementos principales de una parábola y las definiciones y las formas de escritura. Si este video les gustó, por favor compártanlo a sus amigos de su grupo de estudio, a la gente que lo necesita y seguiremos en los próximos videos ahondando un poquitito más en cada uno de estos temas. Los veo entonces en el próximo video. Hasta luego.